Tomé, ahí nos escuchan, nos ven, y también está el canal de Twitch de la radio, ahí de Punto Cero, y el canal de No Sonoras Radio, que también ahí en Twitch lo ves y te enteras de todo, y te informás y un montón de cosas. Hoy debutó el Noticero, Sergio, no sé si estabas al tanto, Lo vi, de la a radio. Diego. Sí, Lo estuve viendo a Diego ahí comandando la nave. Tiene un estilo Barili para conducir. Se lo digo si me escuchas, sí, vos que te gusta, Rodri. Le habla a Contenido la de la cámara, radio, le sí, dice, se Mirá. pone serio. Yo lo Sí, veía sí, sí. más, yo lo veía más. Y a Vicky la veo como, no sé, Cristina Pérez la mato si le digo Cristina Pérez, Claro. pero bueno, no importa. Le tenía más fe Pavlovsky yo, mirá vos. Lo veías más un estilo Pavlovsky. Me sorprendiste, sí, sí. Porque sí. hace chiste, ¿no? Por eso. Claro, toda esa movida. Así que sí, le sí. mandamos un saludo a Noticero todos los viernes de 10 a 12. Ahí en Eso. Sonora, Quiero decir que Punto Cero. extraño, igual es un temón, ¿no? El que tiene Rodri ahora en su columna, pero extraño lo imponente de la anterior representación, sí, ¿no? sí, que sí. había. El Era tanana, el tráiler, así, sí. Claro, Bueno. podría volver. Vamos a ver qué hacemos ahora. Podemos reciclar, ¿no? Podemos reciclar. Porque Sin esto duda, sin tiene duda. que cambiar. Claro, es muy dinámico, sí, podríamos y el 2019 y listo. Lo cambiamos. Bueno, Rodri, basta de hablar pavada, vamos a ver una docuserie, obviamente otra vez asesinatos y un montón de cosas más, historias reales Historias reales, true crime. Sangre. y siempre en el país más grande del mundo, obviamente. Precisamente, porque de ahí nacen las mejores historias y están los que mejor les cuentan también, ¿no? Así que bueno, tenemos que situarnos en el año 1985 en Salt Lake City, ahí en Utah, que como bien dijimos en el primer bloque, muchos amantes del básquetbol de la NBA saben que es la ciudad de los Utah Jazz y por eso siempre uno asocia a ese lugar, a Utah, y también a una religión, que es la religión mormona o la religión de los mormones. Que como dije bien en el primer bloque también, es una religión muy reciente que tiene, podríamos decir, no quiero ofender a nadie con esto, pero es bastante loca. O sea, no es lo mismo que te cuenten la historia de el Antiguo Testamento, los Evangelios y todo eso que pasaron 3000 años atrás, a que te cuenten una historia más o menos parecida de hace 200 años, porque de ahí se remonta la historia de los mormones y de esta religión, que tiene que ver con un tal Joseph Smith, que recibe a través de un ángel un libro, digamos, unos escritos, y bueno, de ahí funda esta religión. Estamos hablando hace 200 años. Y bueno, todo precisamente sucedió ahí en Utah, y ahí bueno, se crea esta iglesia mormona que, como bien dijimos, tiene una preponderancia muy importante en esa ciudad y en todo el estado. Bueno, ¿qué sucede? En el año 1985 hubo una serie de paquetes bomba, para ser más preciso, 3 paquetes bomba que explotaron alrededor de 2 o 3 días y mataron a miembros de esta comunidad. O sea, la comunidad mormona, y miembros importantes. Y tenían ellos, además, una unión más allá de lo religioso, es que coleccionaban y estaban en el mercado de, digamos, las antigüedades y de los documentos mormones, de la historia de los mormones. O sea, como bien dije, es una religión que tiene 200 años de historia, todo muy reciente, entonces todavía se encuentran escritos de esas épocas, primeras cartas donde los miembros fundadores de esta religión se escribían, hablaban de sus primeras impresiones, de sus primeros, podríamos decir, evangelios. Y bueno, todos esos documentos es como que la iglesia mormona está muy interesada en tenerlos. Y este aquí que había una persona que se llamaba Hoffman, que era una especie de Indiana Jones de estos documentos, porque encontraba documentos inéditos o nunca vistos todo el tiempo prácticamente, durante todos sus años. Ha encontrado esta clase de documentos y obviamente los vendía, los comerciaba, ¿no? Y obviamente uno de los principales
podríamos decir, gente que adquiría estos documentos eran miembros, y si no, la iglesia misma. Es como si el Vaticano comprara documentos originales de los evangelios escritos por los apóstoles, una cosa así. En este caso, imagínense como miembros importantes de la religión mormona y que la misma sede de mormona y más importante compre estos para su propia colección. Bueno, hasta ahí esta era la conexión. 3 paquetes bomba, 2 víctimas fatales. El último es esta persona que di, esta especie de Indiana Jones de estos objetos mormones, que se salva, le explota un paquete bomba en su auto, pero logra sobrevivir. Bueno, todo esto va a hacer la punta de este iceberg, que es la historia de Murder Among the Mormons, que podríamos decir que los de Netflix tuvieron, no sé si fueron muy atinados en traducir este título, porque no le pusieron asesinato entre los mormones o asesino entre los mormones, sino que le pusieron hay un falsificador entre los mormones. Entonces, medio que es un poco spoiler. Y aparte de eso, un poco tendencioso, ¿no? También. Sí, un poco. Sí, es tendencioso, no deja de ser real, pero me parece a mí que digamos que le saca un poco de intriga a toda esta serie de delitos, y digamos, a lo que es la serie, que cuenta solamente con 3 capítulos, digamos, claro. No hacía mucha falta, me parece ser tan explícito. No, y aparte, Rodri, lo que te pregunta, las 2 preguntas que te iba a hacer es, primero y principal, no es una historia muy conocida, obviamente, por estos lados. No, precisamente. Y segundo es, ¿de qué lado está contada? Que siempre es lo que nos interesa. Bueno, está contada desde entrevistas a sus protagonistas. Ah, ok, primera mano. De primera mano, o sea, obviamente los sobrevivientes de estos ataques y de los mercaderes, digamos, la gente que comerciaba estos documentos, que de alguna forma hablan un poco de cómo es la religión mormona, porque ¿qué tenían de interesante estos documentos y todo esto que se iba encontrando y que Hoffman comerciaba? En algún punto contradecían ciertos dogmas de la fe mormona, y digamos también habrían nuevas, podríamos decir, nuevas variantes de su historia. Entonces eran como muy importantes realmente, porque obviamente la iglesia mormona quería saber la verdad acerca de su religión, y si había algo que podía herir la fe de todos sus ¿cómo se podría decir? Fieles. Fieles, ahí está, no me salía la palabra, de todos sus creyentes y fieles. Fieles, sí. Entonces, era muy importante todo esto. Bueno, voy a hacer un poco de spoiler, como también hace Netflix con su título, Un falsificador entre mormones. Hoffman no era un santo de su devoción, no era un Indiana Jones, sino que de alguna forma inventaba estas escrituras, estos documentos, los falsificaba de una forma impresionante. Pero bueno, todo esto desencadena la historia de estas 3 bombas y de toda esta serie de True Crime, que está hecha por la BBC. O sea, esta es una producción de la BBC. Y además está dirigida por Jared Hess, que si no lo conocen es un director que es muy conocido por Napoleon Dynamite. No sé si la vieron esa comedia. No. Es una comedia muy interesante de los años 90. Y Tyler Mason es uno que hizo un documental muy lindo, que lo pueden ver en Amazon Prime, que se llama An Honest Liar, que hablan de un mago que dedicó toda su vida a desenmascarar a gente que se hacía pasar por parapsicólogos, que tenía poderes psíquicos. Es muy buena esa historia. Si la pueden ver en Amazon Prime, también véanla. Es realmente muy interesante. Es un documental, es una película en ese caso del 2014, que cuenta la historia de Amazing Randy, que es este hombre que dedicó toda su vida a la magia, y que entre su larga trayectoria lo que hizo fue desenmascarar a embaucadores de justicia social.
Justicia Sí, social. un poco de justicia porque, digamos, no es que desenmascaraba al tipo que sacaba un conejo del sombrero, ¿se entiende? Desenmascaraba a la gente que le sacaba plata a la gente diciendo que podía, no sé, hablar con, o no sé, Con los muertos. con los muertos, que podía, Recuperar que el ser eran, amado. claro, que eran curas sanadores, bueno, un Claro. montón de ese estilo de gente, Claro. ¿entendés? No estamos hablando de simples magos que hacen trucos con cartas, ¿no? Claro. Así que bueno, ese documental es muy bueno, Honest Lear, que está ahí en Amazon Prime en este momento. Bueno, que volvamos un poco a Salt Lake City 1985. La verdad que está muy bien la historia contada a través de sus protagonistas, ¿viste? Cámara puesta adelante de los Todos protagonistas. vivos, todos vivos, Rodri. Todos vivos, excepto los que murieron en Los que le agarran el paquetito. Los que lo agarran agarraron el paquetito, este paquetito. Porque es muy interesante cómo esa historia, vos decís, acá algo pasa, algo raro pasó, se metieron con gente que no debían, Claro. bueno, había mucha plata de por medio, será la iglesia que en realidad está tratando de encubrir estos documentos porque son reales, será cierto lo de las falsificaciones, bueno, es todo un entramado de dinero, poder y fe que, bueno, dio en esto, terminó en esta sangrienta, estos sangrientos 2 días, 3 días donde empezaban a explotar estos paquetes bombas. Obviamente Estados Unidos esto fue una noticia que salió en todos lados, obviamente siempre esto está los paquetes bombas está asociado al terrorismo, son cosas que más se pueden llegar a ver en, no sé, en Irlanda del Norte en esa época, ¿no? En los años 70 y 80. Era algo realmente muy raro y bueno, obviamente sorprendía el modus operandi de este asesino serial, podríamos decir, porque un paquete bomba podríamos decir, bueno, es alguien que quiere asesinar, pero ya cuando mandás 3 o 4 es porque ya tenés ganas de matar mucha gente. Así que está muy bueno. Si quieren ahondar en la historia de los mormones y cómo nace esta religión, como dije hace unos 200 años, hay documentales muy interesantes y además hay un film en animación de Filmation, que Filmation es la compañía, la productora que hizo He-Man, no sé si recuerdan, que, o sea, He-Man, el original. el original, El sí, original. sí, que La hizo polémica. a pedido de los mormones, hizo una especie de película de animación contando la historia de su religión y de sus profetas y cómo es todo. Así que es muy interesante, hay cosas que viéndolo en estos años y con yo que soy, no podríamos decir que no soy un creyente, hay cosas que causan un poco de risa. No quiero ofender a nadie con esto y con sus creencias, pero es como muy loco ver como una historia que pasó hace 200 años cree un culto de tal magnitud, ¿no? Y con esos orígenes. Como todos sabemos, el catolicismo, por irnos a quizás una religión que conocen todos, tiene una historia de 2000 años, con un montón de cosas controversiales y que hoy por hoy, si uno se las cuentan, podrían parecer ridículas. Si te salís del lugar y ves, todas te van a causar casi risa, me parece. Exactamente. Cualquier religión, ¿no? Pero quizás con el correr de los tiempos, de los siglos, de los milenios, en el caso del catolicismo, el judaísmo, uno puede decir, bueno, qué sé yo, no estuve ahí, nadie. Pero Está cuando bien. algo pasó tan cerca, hace 200 años, donde hay mucho registro, muchas cosas, es Buen como dato, suena bastante rara algunas historias y como que podríamos decir que, como todo es imposible de probar en algún punto, siempre es la palabra de uno con la palabra del otro. Igual pero- me intriga, por eso está bueno, te voy a hacer caso en lo que decías de ver otros documentales, porque me intriga al mismo tiempo que algo así haya nacido hace tan poco tiempo, ¿no? Entonces está bueno hurgar en, bueno, cómo se dio algo que... Me parece que está Hay copado mucha dentro de esto de religiones que nazcan. Sí, no, ni hablar. cercanamente, ¿no? Es muy loco porque podríamos decirlo que lo podemos estudiar de cerca porque el Claro. paso del tiempo está a nuestro favor. Y además que es una religión que tiene mucho vínculo también en el resto del mundo porque los mormones tienen esto de que viajan a hacer misiones.
sea, nunca se han encontrado, nunca un mormón le tocó la puerta. Acá es muy común, acá en zona norte, digamos, en algunos barrios donde ves gente son precisamente de los Estados Unidos, todos gringos, así bien gringos, más o menos castellano, y tratan de evangelizar al estilo Testigos de Jehová. Pero recordemos la historia de Sokol, que hablamos hace muy poquito, ¿no? De Alejandro Sokol, que tuvo sus años de mormón, ¿no? Ahí está. Hablamos acá bastante de esa cuestión también. Así que bueno, es realmente muy interesante todo. Es una religión bastante ortodoxa, Rodri, también eso, ¿no? Sí, hay que decirlo. Sí, definitivamente. Son muy comunidades muy cerradas, donde tiene, por ejemplo, tiene justo que hablábamos de género, hay un machismo bastante marcado en algunas cosas. Sí, sin duda. Hacia la mujer, no sé si ahora se pudo flexibilizar un poquito, pero la mujer tiene que seguir unas pautas muy, muy, muy lineales a lo largo de su vida. La verdad el tema del ayuno, ¿no? No sé si recuerdan que a veces en los playoffs de la NBA se habla mucho de los días que tienen que hacer ayuno o ese tipo de cosas. Y aparte de eso, bueno, lo que hablas de la NBA, la hinchada de Utah Jazz, y Sergio me va a corregir porque seguramente tiene más información que yo, tenía una fama de muy dura con los rivales, muy quilombera de hacer mucho barullo, mucho lío, agredir, estamos hablando en términos de NBA, ¿no? Pero de provocar, sí, a los rivales, todo, sí, tenía eso. Así que nada, es muy interesante. Acá justo no se cruza con esa parte porque no están contando la historia de la ciudad precisamente, ni de la religión, sino de este hecho puntual que en algún punto toca, digamos, da por sentado que todos sabemos el documental qué son los mormones y más o menos cómo es. Obviamente en Estados Unidos es algo que se conoce muy bien y bueno, quizás acá le falta un poco de contexto, ¿no? de background. Pero por eso, si no me equivoco, allá no hay un candidato siempre, o en la última vez por lo menos, a presidente que gana, casi que gana en la zona esa, en la como y que seguramente se presenta solo ahí, digamos, ¿no? Y obviamente gana ahí, después en ningún lado más, por supuesto. Pero así que está bueno hacerse quizás ese laburito. Hay un capítulo, yo no me olvido nunca, hay un capítulo de South Park que cuenta la historia del libro del Mormón, y es fantástico. Es fantástico. Obviamente a los mormones no les gustó un carajo esa historia, pero digamos, no, hay mucha gente que le ha causado esta impresión y podríamos decir, esta fascinación del surgimiento de esta religión hace tan poco tiempo, y le ha dedicado así capítulos en sus series de humor. Así que bueno, si quieren, podríamos decir que si quieren vean eso, el capítulo del libro del Mormón en South Park. Después, por favor, antes se llenan de prejuicios, por favor. Sí, hay un poco de prejuicios. No, pero me refiero, pueden ver este libro, este de el corto, me interesa, el corto de Filmation, de animación, contando que es hecho por y para los mormones. En animación, muy interesante porque tiene toda la estética de He-Man y no con He-Man, pero tienen ese estilo de dibujo. Y bueno, y nada, si quieren ver un documental realmente sobre la historia del libro del Mormón, les va a servir de mucha ayuda para entender como contexto y la importancia que tienen los documentos que se hallan y que en algún punto son el key de la cuestión aquí en este documental de Netflix que se llama Murder Among the Mormons. Así que son 3 episodios, unos 50 minutos aproximadamente cada capítulo. Se ve en un toque y la verdad que la historia está muy buena, está muy bien contada. Al mejor estilo de Netflix, digamos, podríamos decir, todos tienen más o menos la misma estética y la misma calidad de producción. Así que nada, está a la altura, está buenísimo y bueno, se van a enterar de una historia más real que sucedió en los 80 en los Estados Unidos. Aunque sea de la BBC, Rodri, eso me llamó la atención y quizás no te pregunté en eso. O sea, Netflix compra mucho contenido de BBC. Claro, exacto. Y la BBC es una gran productora de contenido, para los que no lo saben. Sí, es de BBC Studios, o sea, le compró directamente el material. O sea que la BBC lo hizo en los Estados Unidos, pero es una producción de ellos. Ok, le dio el permiso. Muy bien. Bueno, Sergio, ¿alguna consulta más que tienes sobre este tema? No, me parece que quedé bastante atinado para verme, pero me gusta, yo creo que voy a ver primero algo para adentrarme un poco más y después darle
al loco del asesino, porque veo que hay mucho interno, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Sí, no, está bueno. Realmente te vas a meter en un mundo que seguramente desconoces. Sí, porque tengo mucha data de al aire, que capaz no es mentira, ¿viste? Como los famosos mitos que se generan alrededor de. Necesitas desterrar mitos. Claro, o confirmarlos, ¿no? O confirmarlos. Claro, qué sé yo, para mí cuando no me pasó con el documental porque yo ya había tenido esta curiosidad cuando vi el capítulo de South Park hace unos años, y de repente es como, wow. Para mí los mormones eran una religión, pero yo no entendía muy bien qué era. Pensé que eran como los testigos de Jehová, tipo evangelistas, una cosa así. No, hay una historia. No, hay una historia que no tiene nada que ver, que es muy reciente y que ellos creen en que Jesucristo fue a los Estados Unidos, punto. Chao. Y a partir de ahí se acabó. Bueno, y a partir de ahí, fíjense. Vamos a cerrar esto. Después de esto lo podés también escuchar. Si lo agarraste por la mitad, lo podés escuchar en YouTube, en el canal de No Sonoras, o sea, en Spotify o en cualquier plataforma de streaming. Y ya es una semana muy polémica por las declaraciones de Olmedo en su podcast, que manda un patrullero, que le recomendamos. Lindo. Así que. Y cuánta repercusión, ¿no? Cuánta repercusión, ¿no? Pero ninguno de los actores, solamente algún que otro tweet, pero ninguno se explayó un poco más sobre el tema. Muy callado Pergolini, ¿no? Me sorprendió eso. Pergolini esta semana creo que habló solamente de lo que decían que se iba a ir de Boca, pero eso es un tema más que nada futbolístico. Sí. No, muy callado en base a esto, digo, claro. Y yo qué sé, capaz que tampoco se sintió muy afectado ni se enteró, ¿viste? Con Pergolini maneja muy poco las redes sociales y todo ese tipo de igual. Digo que también es como que es preferible ante semejantes acusaciones mejor hacerse el gil, ¿no? Y sí, tenés que hacerte el gil. Y un poco de eso que quería retomar dentro de lo que habló Olmedo y todo. Hay una canción ahí dando vuelta por redes que hacía en su época Magú, que es una persona que trabajaba con Olmedo, muy linda, con Iorio, hablando de lo justo dedicada. Búsquenla, Magú y Iorio, la van a encontrar ahí. No vamos a decir cómo se llama porque es bastante ofensivo. Es dedicada a Gustavo Olmedo, que no lo conoce, es un conductor que trabajaba mucho con el heavy metal. Así que bueno, de ahí vamos a escuchar Almafuerte, así que Iorio linkeamos, como no está Marco hoy, pero linkeamos Toro y Pampa, que es un gran tema que hace mucho que no lo escuchamos, no lo escucho, y hace mucho no sabemos nada de Almafuerte. Iorio creo que va a hacer un streaming o alguna cosa similar, o va a tocar en Mar del Plata, algo que se me enteré. Así que vamos a escuchar Almafuerte, Toro y Pampa, y después venimos con una música un poco más tranqui, más agradable, que es Fabro, así que vamos a charlar con Sergio y con Fabro, y a Rodri ya lo liberamos para que vaya a ver WandaVision. Abrazo grande, Rodri, gracias por tanto. Gracias, chicos, nos vemos. Vamos con eso.